Contentos de encontrarnos nuevamente en este espacio que hemos llamado Dino Conversando a la Luz de la Biblia. Queremos iniciar, como lo hacemos de costumbre, con la lectura de un pasaje bíblico. En esta oportunidad queremos leer del Evangelio según San Mateo. El capítulo 25, vamos a leer versículos 31 y 32. Dice allí: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y en algunos casos inquietante, ¿no? Para algunas personas, para muchas personas inquietante. Así que vamos a pedir en este momento la dirección, la presencia y la dirección del Espíritu Santo acá con Dino en este lugar y también en el lugar de donde cada uno de ustedes nos están acompañando. Los invito entonces a inclinar el rostro. Buen Padre Celestial, gracias por permitirnos ver el inicio de este día sábado, un sábado más en nuestras vidas. Gracias por el privilegio de conocerte y de saber que podemos reposar en tu amor, en tu cuidado, en tu bondad y en tu salvación. Ahora que vamos a conversar acerca de las verdades que están en tu palabra, te rogamos que el Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe, que ilumine nuestras mentes, que abra nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy a través de tu palabra y que podamos sentirnos confiados, tranquilos, en que el juicio que tú presentas en la palabra de Dios, en la Biblia, en tu revelación, es para salvación. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les doy la cordial bienvenida a quienes están a cargo en este momento de esta emisión. Es, Gustavo Dorado, anciano de la iglesia de Loma de Zamora, de la iglesia de Loma de Zamora, y mi nombre es Dino Rosso, así que le damos las cordiales bienvenidas, así que gozosos estamos acá en cumplir este ministerio con lo que hemos tenido hace ya bastante tiempo. Queremos pasar la promoción de esto. Nosotros estamos los primeros y los terceros viernes de cada mes. A las 20 horas, como en el día de hoy, como es el tercer viernes del mes de noviembre, y después esto es retransmitido, hoy es transmitido en directo por Facebook, y los viernes siguientes, los dos segundos y los cuartos de cada mes, este mismo video, que hoy está en vivo, es transmitido colgado al YouTube. Así que si ustedes lo quieren ver, lo quieren repetir, lo quieren buscar, está bien, o lo quieren transmitir o compartir a otras personas, lo pueden hacer. También tenemos una línea de WhatsApp que tenemos abierta como para que ustedes hagan las preguntas y las consultas, que no se limita al programa, está abierto todo el tiempo, así que pueden hacer una línea dedicada para este tema. La línea es 11 22 52 55 67. Pueden mandar mensajes como ustedes lo crean conveniente, ya sea de audio, de video, de texto. Lo vuelvo a repetir, es 11 22 52 55 67. En el YouTube vamos a estar en YouTube Adventistas de Lomas. Ustedes lo van a encontrar ahí a este programa, ¿sí? Así que arrancamos con la metodología, que es: nosotros solamente hablamos, como dice el verso, como dice el texto, ¿no?, de sola escritura, el título, conversando a la luz de la Biblia. No usamos otros textos acá. La Biblia es la Reina Valera 1960, lo que ustedes tengan en su mano, no hay drama. El tema es poder interactuar con Gustavo, que estamos hablando de estos temas. Obviamente que estos temas los venimos hablando de antes. Atrás nuestro hay un equipo de personas. Le agradecemos a Osvaldo Dorado, Osvaldo Pereira, que es el tercero del grupo, que él trabaja los guiones y
trabaja los esquemas de conversación para que sigamos una línea, no para que aprendamos, sino para que sigamos una línea, y con esto aprendemos mucho también, ¿no? Y bueno, también está Lorena, que hoy no puede acompañarnos, pero que está siempre conectándonos, y hoy hicimos a modo de, pues no vieron la intro, así que bueno, les agradecemos por estar. Sí, les agradecemos a ustedes también por acompañarnos en estas conversaciones, en estos momentos que a Dino y a mí nos encantan, porque es un momento para intercambiar impresiones, para intercambiar hallazgos en la palabra, ¿no? Y para afirmar, ¿no? El conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y compartirlo. Y compartirlo, por supuesto, compartirlo con todos ustedes. Sí, la verdad que nos gustaría que ustedes también lo compartan con nosotros en la medida de que tengan hallazgos, que encuentren cosas, que reciban alguna impresión y quieran compartirla. Nos encantaría que ustedes nos envíen sus mensajes y los vamos a tomar en cuenta. No somos pastores, somos estudiosos de la palabra, somos miembros de iglesia de hace muchos años, así que bueno, es solamente eso, ¿no? Compartirlo con nuestros hermanos. Así es. Hemos estado ya, nos hemos encontrado una decena de veces. Sí. Hemos iniciado nuestras conversaciones hablando acerca de la palabra de Dios, que es el sustento de este programa, de nuestras conversaciones. Y comenzamos a presentar algunos temas importantes de la palabra de Dios, como la deidad, Importantísimo. ¿no? Como la deidad, que es el tema central de la palabra de Dios. Dios, la palabra de Dios, porque es su autorrevelación. Así que ese va a ser el tema más importante que vamos a encontrar en la palabra. Después avanzamos sobre otros temas. Y en las últimas conversaciones estuvimos hablando acerca de una enseñanza muy importante que aparece en la Biblia, que es lo que se conoce como la doctrina del santuario. Estuvimos viendo algo acerca del santuario, nos dimos cuenta que el santuario terrenal es copia de uno que se encuentra en el cielo. También nos dimos cuenta por lo que encontramos en los textos bíblicos, que el santuario terrenal, Dino, es una copia y es un simbolismo, ¿no? Referente a muchas cosas. Una de ellas, y sobre la cual hicimos alguna mención también en la última conversación, que se refería al ministerio sumo sacerdotal de Cristo, tenía que ver con un acontecimiento que inquieta a los hombres, ¿no? Crean o no crean, ¿no? Mencionábamos en algún momento de nuestras conversaciones anterior y la otra, el juicio. El juicio es una enseñanza bíblica que puede resultar inquietante si no se conoce realmente en qué consiste. Así es. Justamente sobre el juicio vamos a hablar. El juicio no es una doctrina solamente la enseñamos nosotros. Aparece también en otros credos, como el Corán, aparece el día del Señor, es el día del juicio, y nosotros tenemos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla del juicio, ¿sí? El juicio es una instancia que puso el Señor para saber quiénes son los que deciden por Él, ¿no? El juicio es saber algo. Vamos a ver alguna definición que les quiero dar a priori para saber qué es un juicio. Un juicio es un acto por el cual una persona ajena resuelve una controversia. Las controversias pueden ser en el mundo civiles, comerciales, familiares o penales. Esto tiene más características de penal, ¿no? Porque va sobre la libertad de las personas, sobre la consecuencia de la persona misma. ¿Y qué es una controversia? Se supone que es una transgresión
alguien que infringe una ley, ¿no es cierto? Ahí es cuando se produce una controversia, hay una infracción a la ley, y la Biblia comienza hablando desde el pecado, desde el Génesis 3:12 hasta Apocalipsis capítulo 19, habla todo el tiempo del pecado. En las últimas dos partes, primera y última parte de la Biblia, es la única que no habla de él, que ya está libre de pecado, el comienzo y el final. Y en la Biblia aparecen muchas expresiones de lo que simboliza el pecado, ¿no es cierto? Ninguna de ellas, de las 650 veces que aparece la palabra pecado y su familia de palabras, ninguna expresa lo que significa pecado. Sí habla de la consecuencia del pecado, porque ustedes me pueden decir, como dice en 1 Juan 3:14, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y el pecado se supone que cuando uno transgrede la ley porque pasó algo antes. O sea que el pecado es antes de la transgresión a la ley. Con lo cual esto no define el por qué alguien decide transgredir la ley. El pecado no tiene una definición. Podemos decir, por ejemplo, Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otro texto, Pablo lo dice, lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces tenemos distintos puntos de vista de lo que produce el pecado a raíz del alejamiento de Dios, ¿no es cierto? De alejarnos nosotros de Dios. Tenemos la primera consecuencia, después de la primera transgresión, el hombre se aleja y se esconde, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay todo un tema. Hablamos de un juicio, la Biblia habla de un juicio, el juicio final, hay muchas películas sobre este tema, hay muchos que hablan de un solo juicio, ¿no es cierto? Bueno, hay cosas que son importantes y para saber qué significa el tema del juicio. Yo quiero comentarles tengo algunas anotaciones hechas que son preguntas. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos sobre el juicio? O por lo menos que yo encontré, un poco hablando con Gustavo también, vimos lo que es el juicio. El juicio ya más o menos lo tenemos definido. ¿Quiénes están en el juicio? Vamos a verlo después también. ¿Quién va a juzgar? ¿Quiénes son los juzgados? ¿Sí? ¿Con qué elementos se va a jugar? Lo que se llama prueba. Lo que se llama la prueba, que es la apertura de pruebas, es cuando alguien presenta una prueba por lo cual dice, este hombre es culpable o esta mujer es culpable. Bueno, esa apertura de pruebas existe en la Biblia. También tenemos cuántas personas están presentes en ese juicio. ¿Hay un solo juicio? ¿Cuántos intervienen en ese juicio? Y después, ¿hubo juicios ya? ¿Ya hubo juicios en algún momento de la historia? También lo vamos a ver. Lo que sí, vamos a tratar de ser sintéticos en el día de hoy, va a ser complicado. Juicios, tenemos 3 juicios, en principio. Es el juicio investigador, el juicio de revisión y el juicio de condenación. ¿No es cierto? El ejecutivo. Esos 3 juicios se pueden notar en la Biblia. Lo que primero tenemos que ver, y que ahora lo vamos a ver con Gustavo, es cuándo viene el juicio, cuándo se produce el juicio. Sabiendo cuándo se produce el juicio, ahí tenemos un punto de pie importante, un punto de apoyo importante para poder saber si ese juicio nos toca, si ya está pasando y las consecuencias de ese juicio. Y eliminar este juicio, fechar el juicio, significa eliminar muchas doctrinas que son equivocadas. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos algo muy importante. Me gustaría que arrancaras comenzando por cuándo es el juicio, cómo viene el juicio, de dónde viene. Esto viene no de ahora, viene del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Sí, Dino. Yo quisiera que ustedes recuerden un poco la declaración que hizo Dino al principio acerca de la definición de juicio, ¿no? Dice que un juicio es la resolución de un conflicto por un tercero. Exactamente. ¿No? Por un ajeno al conflicto, ¿no? Esto es muy interesante porque vamos a enterarnos quién es el tercero y quiénes son las partes que están en conflicto, en realidad. Exactamente. Antes de iniciar con la primera fase del juicio, ¿no? O el primer juicio, como algunos lo llaman, yo quisiera hacer un recorrido muy rápido por la Biblia. No vamos a leer todos los pasajes,
por ahí vamos a leer 1 y 2, para darnos cuenta que el juicio no es una palabra que solo aparece en el Apocalipsis, no es un concepto que aparece hacia el final. Una de las razones por las que la gente en general, ¿no?, creyentes o no, tienen reservas sobre el escrito de Juan, sobre el Apocalipsis, es porque allí, según entienden, se presentan amenazas de un juicio final, ¿no?, y los castigos, todas las plagas y todas esas cosas que la verdad no tienen mucho que ver con el juicio, así como se entienden o como se interpretan, ¿no? Pero sí en la Biblia se habla del juicio, no solo en Apocalipsis, desde los inicios del Antiguo Testamento se habla del juicio. Te quería meter esto justamente, cuando hablamos de que en el inicio hablaba del juicio, en el Génesis tenemos en el capítulo 2 que dice: y el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí arranca la primer condena. Esa es la condena que da comienzo al inicio de esto, ¿no es cierto? Bueno, Dino, a ver si me acompañes. Vamos a ver un par de textos en el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 1, versículo 15. Joel, capítulo 1, versículo 15. Arriba, dice, ese es Amós. Es Amós, Joel. perdón. Joel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Joel. Acá. Joel. Estoy mal hoy, ¿eh? Ahí está. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Habla acerca, lo presenta como el día de Jehová, ¿no? La Biblia, muchas veces cuando habla de juicio, sobre todo en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablan de juicio, se refiere, lo nombran como el día de Jehová, ¿no?, como el día del Señor. Así que en este libro el profeta está hablando acerca del juicio. Exactamente. ¿No? Acerca del juicio. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 22. A ver. 22. Perdón, versículo 6. Versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente, y agoreros como los filisteos, y pactan... No, ese es el capítulo 2, capítulo 6. 6, perdón. Isaías capítulo 6, Ahora versículo 2. Sí. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían... Hay un error en mi cita. ¿Sí, a ver? 2:6 al 22. Bueno, está mal la cita, está mal la referencia. Isaías 25. Isaías 25. Isaías 25 está hablando de un momento importante para los redimidos, ¿no? Isaías 25, capítulo 9, dice... Versículo 9. Sí, dice, versículo 9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, que hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este pasaje está referido a la segunda venida de Cristo. Exactamente. Y la segunda venida de Cristo es un momento importante en los tiempos proféticos referidos al juicio. Así que más adelante vamos a hablar acerca de esto. Pero la idea es que ya en el Antiguo Testamento, ya los profetas del Antiguo Testamento hacían referencia a un juicio. Exactamente. ¿No? Hay otros pasajes en Isaías, hay muchas referencias, sobre todo en los libros de los profetas, ¿no? Algunos de ellos. En el Nuevo Testamento, vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos capítulo 17, versículo 31. 31. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos... 31. Perdón, disculpa. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Este es Pablo, ¿no? Pablo está hablando y está diciendo, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Exactamente. ¿No? Y les voy a dar algunas referencias más de Pablo. En Romanos 2:16, en Romanos 14:10, también Pablo hace mención acerca de un juicio, ¿no? A ver, 2:16 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Muy Es bien. más, en Eclesiastés también lo dice. En Eclesiastés también habla Capítulo acerca de 12. un juicio. En el capítulo 12, el sabio Salomón en ese libro habla acerca del juicio. Volvemos al Antiguo Testamento, Sí. ¿no? Sí. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, vamos a tener un juicio por lo bueno y por lo malo. Un juicio por las obras, ¿no? Exactamente. Recordemos esto. Bueno, hablamos de Pablo en el Nuevo Testamento. También Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 42. Este es Pablo quien habla. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios apuesto por juez de vivos y muertos. Hay un juez, es un juicio, está hablando de un juicio. Bueno, y hay varias otras Y acá referencias. y acá dice quién es el juez. Dice quién es el juez, ¿no? Entonces, este es Pedro hablando, ¿no? Y hay otras referencias de Pedro que vamos a mencionar nada más. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 5, segunda de Pedro capítulo 3, los versículos 9 al 13, presenta, Pedro está hablando acerca de un juicio. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesús, que en muchas oportunidades presentó un acontecimiento como este, ¿no? Como el juicio. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el día del juicio. Jesús mencionó que había un día en que iba a suceder un juicio, ¿no? Y hay una cantidad más de pasajes, yo los voy a mencionar nada más. Mateo también, casi todos son de Mateo. El capítulo 13, versículos 24 al 30, y luego hay una aclaración a sus discípulos en los versículos 37 al 43. Después también el mismo capítulo 13, versículos 47 y 50, son parábolas que Jesús utilizaba para presentar, ¿no? Esta noción, este hecho, este acontecimiento que en algún momento iba a suceder, ¿no? Jesús lo estaba anunciando. Capítulo 25, bueno, hoy leímos en la introducción dos versículos del capítulo 25, pero si nosotros leemos todo el pasaje completo, es hasta el versículo 46, allí se presenta una escena de juicio. Jesús mismo está diciéndole a sus discípulos y a toda la gente que le está escuchando que en algún momento va a suceder un juicio y se va a tomar una acción. Exactamente. ¿No? Se va a tomar una acción. También Juan, en el capítulo 5 y los versículos 22 al 29, está presentando Jesús. Está presentando Jesús el tema del juicio, ¿no? Vamos a leer algunos versículos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, ¿no? Y después dice un poco más adelante, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿no? Y el versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿no? Presten atención a estas dos resurrecciones. Son diferentes. Estas dos resurrecciones porque más adelante vamos a encontrarnos nuevamente con estas dos resurrecciones. Dicen, una es resurrección para vida y otra es resurrección para condenación. Así que lo que encontramos es que en toda la Biblia, como comentábamos al inicio, como vos comentabas al inicio, en toda la Biblia encontramos referencias, anuncios acerca de un juicio, de un momento muy importante, un momento solemne.
que es un juicio, ¿no? Y los rituales del santuario, había uno específicamente del cual nosotros hablamos, conversamos ya en viernes anteriores, figuraba, presentaba este momento. ¿A cuál ritual, a cuál día nos referimos? Al día de la expiación. El día de expiación. El día de la expiación era una ilustración, era una gráfica, una metáfora del juicio final, ¿no? Del juicio final y de cómo se iba a desarrollar ese juicio. Podríamos detenernos en Levítico y en los libros del Pentateuco para referirnos a esto. Sería hermoso, sería maravilloso, pero el tiempo no nos da. Sí, la acotación que te quería comentar es que cuando hablamos del santuario, el santuario no es solamente destinado para el culto de los judíos. El santuario, porque hay uno en el cielo, y en este momento justamente ahí está pasando algo. Y justamente el santuario es el método que utiliza, lo hemos dicho ya antes, que es el método que utiliza Dios para acercarse a nosotros, ¿cierto? Y ese es el método justamente que vamos a explicar con el tema del juicio, que es la forma del acercamiento también. Ahora vamos a ver cuán importante es el santuario en este tema del juicio, pero no el santuario terrenal, porque el santuario terrenal ya no existe, sino aquel otro del que hablábamos, ¿no? El santuario celestial, que está en pie y que está en algún lugar del universo, ¿no? Así que bueno, ahora sí vamos a avanzar con las diferentes etapas del juicio. Daniel capítulo 7, vamos a saltar entre Daniel y Apocalipsis, sí, ¿no? Porque en el libro de Daniel se presenta con claridad y en forma explícita el momento del juicio. Daniel capítulo 7. Sí. Miren, vamos a leer el versículo 9. 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es una escena totalmente de juicio, ¿cierto? Es un juicio, ¿no? Ahí dice un poquito, ok, el versículo 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿no? El versículo 10, y un río de fuego procedía y salía delante de él. ¿De quién? De aquel anciano, de aquel trono, ¿no? Y donde estaba sentado el anciano cuyo pelo era como lana limpia y su trono era llama de fuego. Dice, de ese lugar procedía un río de fuego y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez, ya lo presenta como un juez, se sentó en el trono y los libros fueron abiertos. Hay un detalle interesante en estas palabras que acabamos de leer, ¿no? Y que tienen relación con el título que nosotros le damos a esta etapa del juicio, ¿no? Sí. Nosotros llamamos a esta etapa del juicio el juicio investigador. ¿Por qué llamamos el juicio investigador? Porque fíjense que lo que sucede es que se abren los libros y frente al juez, millares de millares y millones de millones se sientan delante de esos libros para estudiar en ellos, para leer, para buscar algo. Buscando algo están ahí, ¿no? ¿Qué libros son? ¿Cierto? Mira, la Biblia habla de muchos libros, pero sí justamente, después lo vamos a ver en capítulo 20 de Apocalipsis, habla de el libro el registro del libro de la memoria, el libro de la vida, que es si tu nombre está anotado ahí, es justamente que estás siendo salvo. Después dice el registro del pecado de las personas. Todo esto es bíblico, no lo estoy sacando de ningún otro lado, esto es bíblico. El registro de las buenas obras de los hombres, el libro de los estatutos, la ley. La ley es el libro en el cual los 10 mandamientos, ¿no es cierto? En el caso que estamos viendo, es el libro por el cual
decide si está transgredida la ley o no. Pablo lo habla de esa manera, ¿no? Dice que la ley lo mató en su momento, ¿cierto? Con una metáfora de esas. Ahora, necesitamos conocer un poco más acerca de esto para tener tranquilidad, ¿no? Dijimos que el juicio, no ahora solo, sino también en otras conversaciones, donde se mencionaba este suceso, esta verdad que aparece en la Biblia, que el juicio debe traernos tranquilidad. Así que para que nos traiga tranquilidad tenemos que conocer acerca de él. Una de las cosas que la curiosidad humana siempre se pregunta acerca de sucesos es cuándo, ¿verdad? Es muy importante, porque hay muchas personas sinceras que dicen, ¿mi nombre estará pasando en este momento por el juicio? Bueno, no vamos a responder específicamente a esa pregunta, pero vamos a responder algo referente a eso que nos trae algún tipo de certeza, ¿no? De certeza, y la certeza trae un poco de tranquilidad. Fíjense, vamos a, Dino, a ver, podemos buscar en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer el versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bueno, fíjense, este es el triple mensaje angélico, ¿no? El ángel dice, este ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio. Exactamente. Ahora, si vamos un poquito más adelante, si vamos un poquito más abajo, el capítulo 14. Más abajo. Sí, el capítulo 14, ¿qué dice, Dino, el capítulo 14? El versículo 14. El versículo, perdón, 14. Sí. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Recordemos que el Hijo del Hombre era Cristo. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Mire, acá nos está dando una referencia acerca de algo. Lo que dice el versículo 14 se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos teniendo alguna referencia. No tenemos fecha, pero tenemos alguna referencia. Dice que el juicio transcurre, o una parte del juicio, una etapa del juicio, sí, transcurre o sucede en la segunda venida, o antes, sí, o durante la segunda venida de Cristo. Entonces, nos estamos acercando un poco. 2 versículos antes, recuerden que aquí habla sobre los que están en la tierra penando, ¿no es cierto? Que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, gente que está viva y está penando en los últimos tiempos, el último tramito de la historia antes de que Cristo venga, ¿no? Esto es muy importante porque lo que nos está diciendo, lo que podemos encontrar acá, es que la segunda venida de Cristo marca un límite entre alguna de las etapas del juicio. Nos falta saber cuál parte del juicio es. Hay algunos datos que tenemos ahí. Hay todavía gente viviendo en la tierra. Exactamente. Hay gente viviendo en la tierra. Y se está anunciando que pronto... Es más, el versículo 13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea que el juicio está durante, una parte está durante, todavía no vino Cristo. Exactamente. El juicio está en curso, está corriendo, y hay gente sobre la tierra y hay gente que muere y muere en el Señor. Muere el Señor, exactamente. Este juicio es el que sucede mientras Daniel estaba mirando a ese señor que se sentó y cuyos servidores, cuyos asistentes, abrieron los libros para comenzar a investigar. Nosotros lo identificamos a esta parte del juicio como el juicio investigador. Vamos a ver más acerca del juicio investigador.
lo que estamos comenzando a ver ahora es que el juicio investigador está transcurriendo en este momento. El juicio ya arrancó. Exactamente. Está en este momento en proceso. El juicio, ¿y cuál parte del juicio es? La primera etapa del juicio, que según esto es el juicio investigador, según lo que estamos leyendo, es el juicio investigador. Ahora, antes de que vos sigas, yo voy a sí. dar unas bienvenidas, buscalo. Damos la bienvenida, que se han unido con nosotros desde el comienzo. Gerson Schindler, desde allá, desde Brasil. Bueno, Isaías, el marido de Milce. Sandra Carona. Bueno, ahí nos manda saludos. Patri Paz, Juana Quintana, Juan Carlos Sovilk. Bueno, esos son los que han mandado mensajes, así que... Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos una idea en la que acabamos de leer que la venida del Hijo del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, como menciona ahí Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, marca el final de una etapa del juicio, que nosotros entendemos que el juicio investigador. Ahora, otra cosa que podemos encontrar leyendo detenidamente Daniel es cuándo comenzó este juicio. Exactamente, eso es lo que estábamos esperando, fechar el juicio, ¿cierto? Claro, ahí mismo en el capítulo 7, el versículo 18, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Muy bien. El versículo 18 está obviamente después del versículo 17. Sí. Y en el versículo 17 se menciona a las grandes bestias que representan otros reinos. Exactamente, a partir de Daniel. No vamos a revisar Daniel, pero esas bestias representan todos los reinos terrenales, sí, hasta el reino de los santos. Hasta el reino de los santos. Recordemos, Daniel 2 habla justamente de eso, ¿no? Eran 4 reinos, el cual en el último, después venía el quinto reino, el reino de Dios, ¿no es cierto? Que rompía todo. El reino de los santos es el reino de Dios. Otra vez, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Exactamente. La segunda venida de Cristo. Ahora, fíjense que en el libro de Daniel hay varias cadenas proféticas, ¿no? Todas giran en torno a esto. En realidad, todas las profecías, las visiones que recibió Daniel, tenían que ver con esto, pero estaban asociadas a su cultura, religiosa, ¿no? En la que estaba presente el santuario, muy presente el santuario, ¿no? Y entonces Dios utiliza para mostrarle a Daniel diferentes escenas del santuario celestial, ¿no? Y entonces lo que está indicando es, por un lado, y muy importante, que el juicio se desarrolla en el santuario celestial. En el cielo. En el cielo. O sea que el lugar del juicio es el cielo. Es lo que vio Daniel. Daniel vio en el templo del cielo, en un gran salón, al juez sentarse y a todos sus servidores comenzar a trabajar en la investigación. Ahora, ¿cómo entre las otras visiones o las preocupaciones que tenía Daniel, había una que tenía que ver con su condición de cautivo? Había alguna profecía por allí que decía que Israel iba a volver otra vez de su cautiverio a su ciudad, y Daniel anhelaba eso. Así que en algún momento escuchó por ahí en Daniel 8 acerca, escuchó de un periodo de tiempo muy largo, 2300 años. ¿Cómo? Entonces yo no lo voy a ver. 2300 años, pero si el profeta decía que eran 70 años. ¿Cómo ahora me viene a decir el ángel que son 2300? Y se enfermó. Y se enfermó. Entonces, él le preguntó a Dios, se puso a orar y le suplicó que le explicara, porque estaba angustiado. Bueno, y a partir de eso hubo una respuesta, y un ángel vino a informarle algo a Daniel, en el capítulo 9,
hace una referencia, podemos leerlo rápidamente. Porque es interesantísimo. El capítulo 9, versículo 24. Porque, recordá esto, ¿no? Es importante porque cuando el ángel viene Gabriel a hablarle, el mismo que le habló a María, y estuvo en otros momentos de la historia, le dice, ¿sabes por qué vengo yo? Porque vos allá arriba sos muy amado. O sea, que Dios te diga que te manda a alguien porque vos sos muy amado para darte explicaciones, debe ser sublime, ¿no? Es una bendición increíble. Daniel capítulo 9, en el versículo 24. Dice, 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y el versículo 25, ¿qué dice? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Bueno, y después continúa hablando de los sucesos, ¿no? Pero lo importante allí es ese detalle. Daniel está pidiendo explicación acerca de las 2300 años. Sí. Ahora, ¿por qué 2300 años? Porque dice tardes y mañanas. Porque en el vocabulario profético, un día equivale a un año. Y en la Biblia, un día es una tarde y una mañana. Así como en el Génesis dijo, fue la tarde y la mañana el primer día, ¿sí? Así, en el lenguaje profético, para cuando se expresan este tipo de profecías, tarde y mañana significa un día, pues el día comenzaba al atardecer del día anterior, ¿sí? Que nosotros decimos día anterior. Y en profecía, un día equivale a un año. Esto, bueno, ahora no lo vamos a buscar, pero tiene respuesta en la Biblia. De números, ¿sí? Exacto. Entonces ahora lo que Daniel le estaba pidiendo a Dios es que por favor le aclarara el tema de los 2300 años. ¿Cómo podía ser 2300 años si él había leído en el profeta que eran 70 años? 70 años, exactamente. Lo que pasa es que Dios le estaba mostrando a Daniel algo que iba mucho más allá de él y de sus intereses íntimos, personales. Le estaba mostrando el final de los tiempos y le estaba mostrando el juicio. Recuerden que en el capítulo 7, a Daniel la primera visión que se le presentó aparecía un juicio. Y eso quedó dando vueltas en su cabeza. Y entonces ahora Dios le está hablando le está dando indicios acerca de cuándo inicia ese se lo ponen fechas. Le está poniendo fechas, está diciendo, mira, dentro de 2300 años inicia ese juicio que tuviste en una visión atrás, ¿no? Y entonces le da una señal y dice, mira, cuando salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén, allí inicia ese periodo de 2300 tardes y mañanas, de 2300 años. ¿Cuándo es eso? En el año 457 a.C. Hubo tres órdenes para restaurar. Esto lo tenemos que decir, en el cual solamente aquella que terminaba con el bautismo del Mesías príncipe es la que daba justamente las 70 semanas proféticas. Y esa da justo la profecía cuando Ciro firma, ¿sí? En el que en su cabeza estuvo peleando contra Satanás. Miguel estuvo peleando con Satanás para que se firme ese edicto y para que sea justamente el edicto que comienza el fechado del tiempo, de 2300 tardes y mañanas. Sí, miren qué maravilloso que es, ¿no? Porque Dios le está dejando indicios claros, ¿no? Está respondiendo la pregunta, la inquietud de Daniel, pero además de responder eso, está respondiendo inquietudes mucho más importantes, mucho más trascendentes que la reconstrucción de un templo o la reconstrucción de una ciudad, ¿no? Y entonces le está dando referencias claras, le dice, mire, de acá en una semana profética, va a ocurrir esto, y después de una semana más va a ocurrir esto. Bueno, si nosotros buscamos en la historia, ¿no? Como han hecho los estudiosos, y calculamos los sucesos y los relacionamos con el tiempo, con las 70 semanas,
vamos a ver que la única fecha de inicio que corresponde es esta que le acabamos de mostrar. El edicto que se emitió en el año 457 a.C. por Jerjes, ¿no? Por el rey Artajerjes. Entonces, fíjense, si nosotros a partir del 457 sumamos 2300 años, vamos a llegar a una fecha. Ahí no hay especulación, es suma y resta, es matemática. La fecha es el año 1844. Exactamente. En esa fecha, un grupo de personas habían encontrado que algo importante iba a suceder. Se llamaba en ese momento, y lo conocemos hoy como el movimiento millerita, porque Miller era su líder. Él había encontrado que esa fecha era importante, que en 1844 algo importante iba a suceder. Ellos se equivocaron de suceso. Ellos la pensaban, fecha estaba bien, lo que se equivocaron fue el suceso. Claro, porque fíjense lo que dice la profecía, ¿no? Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo. Daniel capítulo 8. Mientras tanto les digo que en la Biblia está registrado que no le fue dicho a nadie. Nadie le fue revelada el día y la hora en que Cristo iba a volver. Con lo cual, y a los ángeles dice, era imposible que alguien pudiera descubrir con la Biblia porque tampoco estaba revelado ahí. Solamente Dios sabe en su corazón cuándo es el momento para que Cristo vuelva. Capítulo 8, versículo 14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. El santuario será purificado. Sí. Y si nos remitimos al santuario, hay un suceso que no es la venida de Cristo. ¿Cuándo ocurría la purificación del santuario? En el día de la expiación. Allí se realizaba la purificación del santuario. Y ese era conocido como el día del juicio. Exactamente. No es coincidencia. No es coincidencia. Entonces Daniel entendía cuando Daniel le dijeron 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado, él dijo, pucha, faltan 2300 años más para que volvamos a tener en funcionamiento nuestro templo. Y el ángel le dijo, no, estamos hablando de otra cosa. Lo que te voy a decir es que va a comenzar a partir de esta fecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que el santuario va a ser purificado, pero el santuario, 2300 años después, no existía más el santuario. El terrenal. El terrenal no existía, existe todavía el celestial. En esa fecha estaba en pie el celestial. De hecho el santuario deja de funcionar, debe tener una función útil cuando Cristo es crucificado y resucitado. Porque el que se inmoló fue el Cordero, como dijo Juan. El verdadero Cordero. El verdadero Cordero. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿para qué hemos hecho toda esta conversación? Porque esta conversación y estos números y estas citas que hemos leído, lo que nos muestran es el inicio exacto del juicio. Los mileritas, los adventistas, que de esa época se llamaban adventistas porque esperaban el advenimiento de Cristo, ellos esperaban que en 1844 Cristo iba a venir, porque entendían que el santuario era la tierra. Claro. Y entonces la tierra iba a ser purificada. Pero ellos habían pasado por alto todo esto de Daniel. Todo el simbolismo de las visiones de Daniel. Bueno, habían pasado por alto. No conocían la mecánica. Lo habían leído, pero habían pasado por alto muchos detalles. Y lo que hoy sabemos, lo que hoy entendemos, es que lo que ocurrió en 1844 es que se dio inicio al juicio. La primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? El juicio investigador. Desde 1844 hasta nuestros días y hasta la segunda venida de Cristo, está en funcionamiento, está en proceso la primera parte del juicio, que es el juicio investigador. Con la venida de Cristo termina esa primera parte. Pero vamos a ver algo más acerca del juicio investigador. Hay muchos. Una pregunta muy común, sí, es ¿quiénes son juzgados en ese juicio? Bueno, tenemos dos
dos partes, ¿no es cierto? Dijimos dos resurrecciones, habíamos leído recién, ¿no es cierto? ¿no? Unos para vida y otros para condenación. Dice. Bueno, la Biblia nos responde acerca de esto. Podemos leer Daniel 7:10. Nosotros leímos el 7 y hablábamos acerca de unos libros. Exactamente. ¿No? ¿Qué libros son estos, no? ¿Qué hay en estos libros? Miren, vamos a leer el capítulo 12 de Daniel ahora. Capítulo 12. Ah, sí, obviamente. Y el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, de tu pueblo, y será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Lo que está escrito en esos libros son nombres de quienes y de aquellos que van a ser liberados. Exactamente. Miren qué interesante. El juicio investigador está hecho sobre todos aquellos que están inscritos en el libro. Y los que están inscritos en el libro son aquellos que van a ser salvos. Exactamente. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Miren que este juicio, entonces, esta primera etapa del juicio, está dedicada, enfocada en aquellos que vamos a ser salvos. Yo me incluyo. O sea que esta parte es solamente para aquellos que van a ser salvos, no para los que van a tener la segunda resurrección, que habla también la Biblia, ¿cierto? Exacto. Y yo repito, yo confío en que voy a estar que estoy en ese libro. Porque después algún día por ahí podemos estudiar el tema de la salvación, cómo es la mecánica de la salvación, ¿no? Miren, estamos apenas en la primera parte y la verdad es que no hemos avanzado mucho. Estamos apenas en la primera etapa del juicio. Este juicio, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto cuando estudiamos el santuario, Dino, Sí. se llevaba adelante, se desarrollaba, es otro dato, es el reiterar, pero para confirmar, ¿no? Para reforzar. Se desarrollaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Exactamente. El sacerdote, el sumo sacerdote En ese presencia día, de Dios. ese día no Porque se ella quedaba detrás del velo, o sea, delante del velo, quiero decir, sino que pasaba detrás del velo y se presentaba delante del lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Y miren qué interesante también, porque habíamos dicho que la luz, aquella luz que manifestaba a Dios, su presencia, aparecía encima del propiciatorio. El propiciatorio cubría el arca y dentro del arca estaba la ley. El libro de la ley, que justamente es uno de los libros por los cuales nosotros somos juzgados, ¿no es cierto? ¿No? Que aparece en Éxodo 20, en Éxodo 31, ¿sí? Y en otros lugares más. Cuando sucede un juicio, todas la apertura la referencia es la ley. La referencia es la ley. Entonces, esto también habla un poco acerca de la validez, de la permanencia, de la vigencia de la ley de Dios. ¿Cuál ley? ¿Recuerdan cuál ley era la que estaba puesta dentro del arca? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley que nosotros conocemos como 10 mandamientos. El decálogo. El decálogo. Todos y cada uno de los mandamientos que estaban escritos sobre la piedra por el dedo de Dios. Que eso no varía, ¿verdad? Porque nosotros podemos leer la Biblia, que está escrita, inspirada a hombres, pero la ley de Dios no cambia porque la escribió directamente con su dedo, sobre piedra. Sí, yo quiero leer una anotación que hice acá mientras estaba repasando, ¿no? Estudiando esto para compartirlo con ustedes. La purificación del santuario terrenal se hacía el día de la expiación.
Lo recuerdan, ya lo hablamos. Ahora, esta fase del juicio, el juicio investigador, si bien es está en hechos prácticos, está dirigido, está enfocado, está apuntado hacia los salvos, ya dijimos, ante aquellas personas que están inscritas en esos libros. Esta primera parte. También apunta hacia la vindicación del carácter de Dios frente al universo caído, no caído. ¿Por qué la vindicación del carácter de Dios? El carácter de Dios está reflejado en su ley. ¿Se acuerdan que al Satanás, la serpiente antigua, diablo, como lo quieran llamar, que estaba en la Biblia, también le dicen el gran acusador? Exacto. Y lo que dice Satanás acusa a Dios de que nosotros no merecemos estar en su presencia, que no merecemos vivir, porque hemos pecado. Pero además, Dino, hay algo, va más allá todavía. Ustedes recuerdan, nosotros estudiamos ya, conversamos acerca del gran conflicto, ¿verdad? Los móviles del gran conflicto. ¿Cuál es el gran conflicto? El gran conflicto es entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. Lo pueden ver en Isaías 14. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que Satanás dice acerca de Dios? Y dice que es injusto, que es mentiroso, que su ley no es justa. Esta es la gran controversia. Eso es lo que se está discutiendo, lo que se ha discutido durante estos 6.000 años de historia que nosotros tenemos, y quizás ya desde antes de nosotros, porque el conflicto venía un poco antes. Pero entonces, en Marcos capítulo 10, versículo 18, hay un encuentro entre Jesús y un hombre, ¿no? La parábola se conoce como la parábola del joven rico, ¿no? Y Jesús se acerca, este hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para dar la vida eterna? ¿No? Giras en torno a otro asunto, pero que está relacionado con esto. Pero lo interesante es la respuesta que Jesús le da. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Satanás dice que Dios es malo. Dios dice, con sus hechos, con su conducta, con su forma de manejar las cosas, dice que Él es bueno. Esto es lo que está en controversia en el universo. Ahora, en este juicio, en esta parte del juicio, el universo entero está viendo para darse cuenta quién dice la verdad, si Dios o su adversario. Están juzgando de quién es la verdad. Si bien los beneficiados somos los que estamos perdidos y aceptamos a Dios, a Cristo, a Jesús, la salvación que viene de Dios por fe a través de su Hijo, y nosotros somos los que estamos escritos en ese libro de los que van a ser salvos, detrás de todo eso está también en juego la reivindicación del carácter verdadero de Dios. Y entonces, ustedes recuerdan lo que le decía Satanás a Eva allí en Génesis capítulo 3. Dios te está mintiendo. Sí. Dios es mezquino. No, dijo la palabra mentira. Sí. Dios te está mintiendo. Dios te dijo que te iba a morir, mentira, te está mintiendo, no vas a morir. No solo eso, te está engañando. Es mezquino porque Él no quiere que Él no quiere que tú alcances un estado superior. No quiere que seas como Dios. Entonces están estas dos posturas. Dios es mentiroso, es mezquino, o Dios es bueno. Exactamente. Bueno, esta parte del juicio, esta etapa del juicio, además de beneficiarnos a nosotros, reivindica el verdadero carácter de Dios. Con lo cual, para los que lo entendamos así, es una tranquilidad. Ya dijimos que los que están inscritos en esos libros son los que van a ser salvos. Es un juicio para salvar. Pero además también, en esta etapa del juicio, se está yendo detrás
del fundamento, de la base de la controversia, que es acerca del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y es bueno, dijo Jesús. Solo Dios es bueno. Y sí es bueno porque salva. Esta parte del juicio, el juicio investigador y su conclusión demuestran que Dios es bueno. Así es. Pensemos que tenemos que estar tranquilos en el sentido de que este juicio no es para que vos no vayas al cielo. Al contrario, si este juicio es para que justamente vos vayas al cielo. Que algún día te encuentres con Dios, con tus seres queridos. Ahora, ¿hay quien no se va a salvar? Sí. Sí. El que no esté, ya de entrada, el que no esté inscrito en ese libro. Las siguientes partes del juicio tienen que ver con este tema. Exactamente. Hoy se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero por lo menos tenemos en claro varias cosas. Una es, primero que hay un juicio, ¿cierto? Después, quién es el que juzga, por qué se juzga, cuáles son los elementos de prueba, quiénes van a estar en el juicio, sobre todo, cuándo comienza el juicio. El juicio es para eliminar el problema del pecado. Y eso, de eliminar el problema del pecado, puede aislar, puede sacar de camino muchas doctrinas que a veces la gente piensa que son correctas. ¿Sí? No las vamos a comentar ahora, después las vamos a hacer una charla especialmente para eso, pero el tema es resolver el tema del pecado, para que el pecado no exista ni acá, ni en el centro de la tierra, ni en ningún lado más. Porque eso tiene que resolver el tema del pecado. Así que vamos a hacer después una charla posterior sobre ese tema, sobre la segunda parte del juicio. Ya vieron la primera parte del juicio. Después vamos a terminar viendo cuándo termina este juicio, ¿sí? Porque es importante saber cuándo termina este juicio. Este juicio termina, ¿sí?, con el cierre del tiempo de gracia. Así que después vamos a verlo, hoy ya se terminó el tiempo y lo vamos a ver en la próxima charla. Yo quisiera concluir para esta primera parte del juicio, el juicio investigador, con el versículo 34 del capítulo 25 de Mateo, con el que iniciamos. Exactamente. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha, les dice, mira lo que les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Exactamente. El plan de salvación, como dice Pedro, está preparado, pergeniado, diseñado para acercar a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Lo dejamos ahí. Vamos a hacer una oración para cerrar con esto y los esperamos el primera semana el primer viernes de diciembre. Así podemos volver a tener una charla sobre esto. Continuamos, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tú te has acercado a nosotros para buscarnos, para vindicar tu carácter, para salvarnos, Señor. Te pedimos que te damos nuestros corazones para disponerlos, para que tú los guíes y los guardes y seamos salvados con nuestros hermanos. Te pedimos especialmente por las personas que han escuchado esto y las que van a escuchar en la repetición.